Bienvenidos a esta primera clase virtual del curso Socorrismo Táctico. En esta oportunidad presentamos al oficial inspector, Dr. Facundo Pavón, quien disertará la temática denominada Introducción e Historia de la Medicina Táctica. Nuestro disertante es médico especialista en traumatología, operador de medicina táctica, deportología, además de ser docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, de la Cátedra de Traumatología de la Facultad de Medicina. A continuación, le cedemos la palabra al Dr. Facundo Pavón. Buenas tardes. Vamos a esperar un minutito, unos segunditos más que se conecten. Pero para hacer un modo de introducción, para aquellos que no conocen, que es el Instituto Superior, es el encargado de capacitar a todos los policías. Si bien este es el primer curso que realizamos en modo virtual, sabrán entender todo lo que es el tema de internet, conectividad, pero nos parecía muy útil para aquellas personas del interior o aquellas personas que les cuesta a veces moverse, que puedan conectarse en forma remota. Cualquier cosa, levantan la mano o mandarán preguntas por privado, así la clase va continuando y va sacando las dudas. Me pareció un tema muy importante el tema del socorrismo policial, debido a que muchas veces el policía es el primero que llega al hecho y entra la duda entre si puedo hacer o no puedo hacer algo, ¿sí? Entonces, el objetivo del curso va a tratar de darle a todos los cursantes todos los conocimientos y técnicas necesarias en primeros auxilios para que puedan dar una asistencia efectiva en la parte sobre todo prehospitalaria, siempre dentro del marco de la ley, ¿sí? Para esto, antes de empezar con el curso, le quería explicar para aquellos que están conectados y si no están conectados, que como decíamos, es el primer curso virtual pero asincrónico. No es necesario que estén conectados en vivo, en directo. Este curso lo que va a hacer, va a subir los días viernes por adelantado las clases que se van a dar. Entonces los cursantes van a tener la posibilidad de verlo el fin de semana, durante la semana, hasta la otra semana, donde ahí haremos una reunión, otro encuentro por Zoom como una clase de apoyo. Esa es en vivo, obviamente. Aquellos que no hayan podido entender algún tema o tengan dudas, la vamos a sacar en forma, obviamente, tiene que ser sincrónica. Pero no vamos a controlar la regularidad, si se conectó o no. Para así obtener, como este curso otorga puntos, se va a controlar las evaluaciones. Las evaluaciones van a ser fáciles, son exámenes multiple choice, que se le va a dar hasta inclusive dos oportunidades. Y va a ser todo sobre lo que da acá, nada del otro mundo, todos los temas fácil. La idea es capacitarnos para salvar vidas, es decir, que acá nadie está viendo quién sabe más y quién sabe menos, sino quién adquiere esos conocimientos, destrezas para poder actuar efectivo ante un herido. Yo acá le presento más o menos un cronograma de cómo van a ser las clases, cómo hacen los cursados, los encuentros. Yo igual en el grupo de WhatsApp les voy a mandar esto, pero hoy vamos a ver lo que es la introducción, la presentación del curso y un poco de lo que es la historia de la medicina táctica. Esta es en vivo, va a quedar grabada y se la vamos a subir entre hoy y mañana, para aquellos que no se han podido conectar. Entre hoy y mañana también vamos a estar subiendo lo que es anatomía, signos vitales y shock hemorrágico. La idea es que durante la semana vayan viendo y estudiando estos temas. Así, la semana que viene, el 29, uno le da la clase de apoyo sobre estos temas de anatomía, signos vitales. Y así vamos a ir avanzando. La semana del 29 se van a subir los videos de la semana del 6, donde vamos a dar directrices del TCC, los protocolos March y PAUS. Después vamos a ver control de hemorragias, que son 2 capítulos. Y ahí vamos a hacer nuestro primer examen la semana del 27. ¿Sí? Luego vamos a seguir con problemas de vía aérea, ventilación, manejo de la circulación, trauma de cráneo, hipotermia y todo lo que es politrauma y botiquín táctico.
y estaremos haciendo un segundo examen. Aquellos que aprueban los 2 exámenes ya tendrán el curso finalizado y con la otorga de puntaje correspondiente, y aquellos que vemos que por problemas o evaluaremos el caso que no han podido, se le dará algún tipo de recuperatorio, y aquellos que no aprobaron el examen de asistencia, obviamente, pero sin otorgar el puntaje. Entonces, para dar inicio al curso, vamos a hacer un poquito lo que es la historia de la medicina táctica, de dónde viene y por qué elegimos este tema de actualizar a la Policía de Santiago del Estero. ¿Por qué? Siempre nos preguntamos por qué. Ustedes saben que actualmente cada vez más catástrofes, ya sean naturales o provocadas, incendios, según el clima, nosotros somos propensos a incendios, golpes de calor, pero también tenemos muchas motocicletas, es decir, muchos accidentes de tránsito en nuestra provincia, pero lamentablemente los nuevos, es decir, la delincuencia va creciendo, inclusive se van haciendo más frecuentes los enfrentamientos con arma blanca o arma de fuego. Nosotros siempre decimos que el policía va a ser el primero porque es el que va a responder ante esas amenazas, y entonces es más propenso a sufrir esas heridas. Entonces me parece importante que podamos hacer algo ante un policía que sufra una herida de arma de fuego o arma de blanca. Entonces también nos preguntaba, ¿y en qué más? Si no son bandas o narcotraficantes, también actos violentos, ya sean manifestaciones o accidentes domésticos, ya sean con arma blanca. Es decir, cualquier circunstancia puede herir a un policía, un familiar o un amigo. Y siempre, si uno tiene los conocimientos necesarios, va a poder actuar con calma y va a poder salvar la vida de alguien. Por ejemplo, también que todavía no ha llegado mucho a la Argentina, si bien tuvimos un atentado hace 25 años, muchas veces ya tenemos estos atropelladores múltiples que se han dado en Europa, en otro lado, donde hay muchas víctimas. Es decir, ahí fíjense cómo el vehículo va y atropella a múltiples peatones, y entonces no van a dar abasto a veces las ambulancias, o vamos a tener que hacer un triage que vamos a ver, seleccionar las víctimas, a ver cuáles se le va a dar primero la asistencia. Tampoco es frecuente en nuestros medios ataques biológicos, químicos, pero son otras causas que uno tiene que estar preparándose, porque puede haber accidentes. Entonces, sí podemos tener accidentes biológicos o químicos, y también somos propensos a sufrir esos accidentes. Tiradores activos no relacionados a bandas también se puede dar. Esto se da mucho en Estados Unidos, a veces ustedes habrán visto en los medios. Yo le quería mostrar acá 2 mecanismos de lesiones, los más frecuentes, que son los mecanismos penetrantes de alta energía, como son una herida por arma de fuego, y los accidentes de baja energía, que son por arma de blanca. Vamos a compartir un video. Esto es Ruta 4 y Olimpo, sí. Antonio, mirá, para el patrullero, ahí sí. Está el vento con los delincuentes, sí. Ellos no lo saben. La compañera se queda al lado de la puerta, pero Fernando Alves, el compañero se confía. Fíjate que ahí pasa caminando, sí. Se va a acercar a la puerta del conductor y el conductor le va a decir: ¿no te acordás quién soy? ¿No sabés quién soy? Eso lo escucha la compañera. Sí. Y ella vuelve para atrás. Está, ahí se llega a ver, está al lado de la... O sea, le dispara a medio metro. A medio metro. La compañera vuelve en sus pasos. Sí. A ver, aquí la verdad es que Fernando Alves termina muriendo. Tenía un disparo en el cuello. Se da cuenta la compañera que tenía un disparo en el cuello. En caliente, él lo que hace es dar la vuelta. Ahí tienen un típico accidente por arma de fuego. Y acá tenemos muy conocido en Buenos Aires, en el Malva, un paciente que tenía trastornos psiquiátricos, saca un arma blanca. Ahí vemos cómo los oficiales se arriman, no mantienen la distancia correspondiente que siempre se les enseña, de más de 7 metros, y cuando él avanza, el policía va hacia atrás, va en desventaja. Una sola puñalada que sufre un policía, fíjense cómo el policía herido, ya ahí se siente mal, ¿sí? Acá este es el policía herido, y es cuestión de segundos ya se empieza a descompensar.
Entonces, la duda mía, y yo decía, ¿en cuántos minutos podremos salvar a alguien? ¿En cuánto llega la ambulancia? ¿Qué puedo hacer ante un compañero que sufre una herida, ya sea de arma de fuego o arma de blanca? Entonces, la inquietud mía fue, es decir, eso es lo más frecuente. No somos propensos, como vemos, traumas por explosiones o agentes químicos, pero si bien eso te va enseñando lo que es la medicina táctica, nos vamos a enfocar sobre todo en las heridas de arma de fuego y de arma blanca. Entonces, el problema está en el tiempo consumido entre la evacuación, es decir, entre que yo saco un herido a una zona segura o que llega al hospital, esos tiempos consumidos entre que recibe la asistencia médica, está la diferencia entre la vida y la muerte de la víctima, ¿sí? Es decir, que si no se evacúa, no se lo lleva rápido, se nos puede morir un compañero o un familiar. Y otro punto que hay que tener en cuenta es que los servicios de emergencia no entran a donde están las ambulancias, es decir, la ambulancia no entra donde están la agresión, es decir, tiene un perímetro que si ellos no ingresan, no van a poder dar la asistencia. Ahí estamos viendo una foto de unas manifestaciones donde la ambulancia no va a entrar a donde está la amenaza. Entonces, esto ha hecho que muchas veces el crecimiento de violencia en la sociedad y en la delincuencia ha hecho crear grupos especiales, grupos de reservas, y ellos son los primeros y los más propensos a sufrir las heridas. Y entonces la idea mía era, si tengo mucho tiempo entre la asistencia y la evacuación de un policía, ya estoy perdiendo o estoy corriendo en desventaja. Entonces, el mejor pronóstico está en la asistencia prehospitalaria, en el lugar del hecho. Si yo puedo ir haciendo algo que pueda salvar la vida de ese compañero, lo vamos a hacer. Entonces, nuestra misión va a ser capacitarnos para salvar vidas, ¿sí? Incorporar todos estos conocimientos necesarios para poder actuar en la asistencia prehospitalaria, recordando siempre que los servicios de emergencia no van a entrar al lugar del hecho. Si la zona no es segura, como en estas manifestaciones y eso, no va a entrar ninguna ambulancia a sacar el herido, es decir, que somos nosotros los que vamos a tener que hacer la evacuación y darle esa asistencia. Y también recordar lo que es nuestra provincia. Generalmente nuestra provincia tiene una gran superficie, pero generalmente los centros de mayor complejidad se encuentran en la banda y en capital, y entonces ese traslado también se puede prolongar. Y cuando, como decíamos, si se demora en la asistencia, estamos jugando con peor pronóstico. Entonces, el primer concepto que vamos a incorporar es a qué se dedica o qué es la atención prehospitalaria y la atención hospitalaria. La atención prehospitalaria van a ser todos los cuidados que nosotros podamos hacerle a ese herido en el lugar del hecho, sabiendo que tenemos recursos limitados. A diferencia que en el hospital hay personal médico, personal especializado y generalmente mucho más recursos. Entonces, vamos a tener que aprender a atender encima fuera de un ámbito hospitalario y con pocos recursos. Y acá, en la atención prehospitalaria y durante el traslado y la evacuación, es donde hay que aprender a dar la asistencia para que llegue al hospital lo más estable posible el paciente. Y haciendo búsqueda, qué cursos, qué actualizaciones hacen atención prehospitalaria, dentro de la medicina tenemos el pre-ATLS, pero como ustedes no son médicos, tuve que buscar cursos que den asistencia o atención prehospitalarias. Y me pareció muy interesante y por lejos lo vamos a dedicar el más frecuente, que es el TCC. Ya vamos a ver qué es eso. Tenemos el consenso de Hartford y el TSC. Entre estas tres saqué los conceptos más importantes que ustedes van a poder utilizar siempre y cuando dentro del marco de la ley que rige nuestro país. Porque no se olviden que todo acto médico debe hacerlo un médico. Por eso yo no puse el curso de medicina táctica,
porque ustedes no son médicos. Entonces, si algún juez le dice, pero ¿por qué usted hizo esto? Y yo hice un curso de medicina táctica, pero usted es médico, no. Entonces, vamos a usar protocolos aprobados del TCC, del TSC y del Consenso Hartford, y vamos a hacer este curso de socorrismo táctico policial, donde vamos a aprender medidas necesarias dentro del marco de la ley para poder dar asistencia prehospitalaria o técnicas de socorrismo como hace la Cruz Roja. Entonces, presentado el curso, vamos a hablar un poco entonces de la historia de la medicina táctica, y todo nace con el coronel Roland Bailey del Ejército de los Estados Unidos, donde publica un artículo sobre las causas de muerte en combate terrestre, ¿sí? En la guerra de Vietnam. Y si ustedes ven que teníamos los muertos en acción, ¿sí? Correspondían a las principales causas: el traumatismo del cráneo, el 31%, traumatismo del torso, es decir, en el pecho, un 25%, traumas que se hubiesen corregido con cirugía, el 10%, las heridas en las extremidades exsanguinantes, que es con sangrado, fue el 9%, traumas por ondas, por explosiones, un 7%, el neumotórax, el 5%, problemas en la vía aérea, el 1%, y después muertes tardías fueron por infecciones o por complicaciones que habían tenido. Esto me pareció muy importante porque fíjense que ya en el año 1984 ya estaban evaluando cuáles eran las causas de muerte. Es decir, que una vez que evaluaron las causas, tuvieron las estadísticas y dijo el Ejército de los Estados Unidos, estas son las causas de muerte, vamos a hacer un programa, ¿sí?, militar, donde vamos a sacar las directrices para dar soporte vital a nuestros combatientes. Hay que bajar las causas de muerte. Y ahí sacaron el TSC, que es el cuidado táctico de la baja en combate. Es decir, que esto fue un programa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que lo sacaron en 1993 y combinaron buenas tácticas militares con buena medicina. Los primeros que lo utilizaron fueron los del Ejército de los Estados Unidos, los Rangers y los Naval. Ahora, ¿qué es lo que dice el TCC? El TCC dice que tenemos que tener 3 objetivos principales para dar una buena asistencia prehospitalaria: prevenir más bajas o mayores pérdidas, es decir, no tengamos más heridos; el cuidado táctico de la baja, ¿sí?, y completar la misión. Para los militares es muy importante el tema de completar la misión. Y también ellos dividen en el TCC las fases de actuación y las fases de atención. Es decir, ¿cuándo voy a poder asistir o atender a alguien? Ellos dividen en 3 fases. Si estoy bajo fuego enemigo efectivo, si estoy en el campo de batalla o en el lugar del hecho, y la asistencia durante la evacuación. Ellos entrenan en esas 3 fases, siempre tratando de cumplir sus 3 objetivos. Y me pareció importante que este curso del TCC se dictó por primera vez en el año 2000, ¿sí?, en el campo de Pendleton, donde el cuerpo de marines se entrena, y me llamó mucho la atención que tienen en el cartel, ellos acá, una pequeña frase, que se la pongo acá en grande, que dice, se ha traducido al español, que dice: el liderazgo comienza aquí. ¿Por qué? Porque ellos, desde ese trabajo que fue en 1984 por el coronel Bentley, donde evaluó la guerra de Vietnam, las causas de muerte, fueron ya preparados con el protocolo del TCC a la guerra de Afganistán en el año 2001 y en la guerra de Irak. Y mejoraron mucho, ¿sí?, bajaron del 92% de los heridos que regresaban con vida al 75%, es decir, que ya tenían menos mortalidad. Obviamente cambió mucho la vestimenta, el uniforme, la táctica con que fueron, pero ellos veían que a pesar de que entrenaban y eso, el 90% de sus heridos morían antes de llegar a una instalación con tratamiento médico.
Y ahí dijeron, no, acá hay que actuar sobre 2 factores. Uno es una asistencia, lo que sucede en los primeros minutos después de la lesión, y luego la atención en la ruta al hospital o en la evacuación. Y entonces, con eso mejoraron ese porcentaje de muerte. Entonces, ¿a qué quiero dejarle de concepto? Que los primeros minutos es donde se va a salvar un herido. Nosotros no vamos a aprender la atención a la ruta al hospital, porque nosotros acá la ambulancia lo va a llevar usted al hospital, salvo algunos casos especiales donde nosotros no podamos esperar y vamos a tener que hacer la evacuación y llevarlo. Pero lo ideal es la atención precoz de las víctimas. Y entonces, a esto vamos a apuntar, a este curso, en los primeros minutos de lesión, una rápida asistencia prehospitalaria. Y eso va a mejorar la sobrevida. Vamos a aprender a hacer autoasistencia, es decir, que si yo soy herido, vamos a tener que autoayudarnos, y si un compañero nos puede ayudar, alguien que esté también capacitado. Entonces, el TSC fue rápidamente copiado al empezar a mejorar bajar la mortalidad de sus heridos por el OTAN y por todos los países aliados. Y actualmente es una doctrina que ya la utilizan muchas fuerzas, no solo militares de otros países y ejércitos, sino también las fuerzas especiales de otras policías de otros países. Inclusive en Argentina también se han implementado cursos de medicina táctica en el ejército argentino. El curso del TSC es totalmente distinto al TCC, que es el que vamos a ver nosotros. ¿En qué se diferencia? Este es un Tactical Emergency, es decir, es más para dar emergencia, pero no para militares ni para policías. ¿Por qué? A diferencia del TSC, que es un curso donde el primer respondiente que va a actuar acá, si el que va a dar la asistencia, no maneja armas, ¿sí? No maneja armas, no tiene armas de fuego. Y acá el que va a ser el primer respondiente puede ser un paramédico, un bombero. Muchas veces en Francia, cuando hay accidentados, no va la policía, va el bombero. Y los bomberos hacen estos cursos del TSC, al igual que en Chile. Entonces, comparten todo. El TSC y el TCC es totalmente igual. Dividen la atención bajo fuego, cuidado en el campo, en la evacuación. Pero recuerden que la diferencia básica, porque muchas veces le van a preguntar, es que en este curso del TSC no utilizan el arma de fuego, no están habilitados. Me pareció importante que estos cursos del TSC y TCC se puedan aprovechar para mejorar la asistencia en los peores escenarios. ¿Por qué? Porque no solo tengo que pensar si uso arma o no uso arma, porque muchas veces vamos a tener un derrumbe, o vamos a estar en una operación en el monte, en el bosque, o quién sabe, algún accidente, una explosión, y ahí es donde se da el hecho de lo que se conoce como medicina táctica o medicina operacional, es decir, en aquellos lugares donde no es buena la asistencia es decir, donde no es propicio el lugar, es decir, no tenemos asistencia médica cercana. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que no importa en qué circunstancias se lleve a cabo, sino que hay que dar una buena asistencia, ¿sí? Fíjense en estas imágenes que pueden ser un policía que está herido en la vía pública, o este caso de un colectivo que vuelca con militares, o creo que fue el de gendarmes. Se empieza a dar la asistencia en el lugar. Mientras llega, obviamente, lo primero, como dice la Cruz Roja, llamar a la asistencia. Estados Unidos tiene otro problema muy grande, que son los tiradores activos, que producen múltiples víctimas. Ustedes han visto que entran al colegio, ellos tienen en los últimos años más de 600 tiroteos masivos, es decir, se da casi 2 por día. Es alto, y obviamente los servicios de emergencia no llegan a asistir a todos. Por eso el FBI, el grupo de bomberos, policías,
se juntaron en Hartford, en Connecticut, y llevaron a un protocolo de actuación, y es lo que se conoce como el consenso de Hartford, ¿sí? Este consenso, que también se unió luego más tarde, el año siguiente, el Colegio de Cirujanos, sacaron todo lo que es promover políticas de Estado, ya sea local o nacional, sobre todo para mejorar la asistencia prehospitalaria, sobre todo en el control de hemorragias que son producidas por tiradores activos, ¿sí? Este acrónimo de THEAR, que es el típico del consenso Hartford, es eliminar la amenaza, obviamente, controlar la hemorragia, una rápida, una extracción rápida a un lugar seguro, una cubierta, valorar rápido por los profesionales y el traslado luego al centro hospitalario. En esto ellos hablan de que si uno empieza a controlar la hemorragia en el lugar del hecho, va a mejorar muchísimo el pronóstico. Yo después se lo voy a compartir el consenso, aquel quien quiera leerlo, se lo voy a pasar por PDF al grupo, pero hay que saber que hay el consenso de Hartford y el comité del TSC marcan los protocolos básicos de actuación para la asistencia prehospitalaria, que es el CEAR y el MARCH, del cual nosotros como policías vamos a hacer hincapié en el MARCH y en uno más, que es el PAUS, que vamos a ver en otros capítulos. Entonces, medicina táctica en la policía, vamos a guiarnos del TSC porque el policía lleva arma. Vamos a aprender a dar una rápida atención prehospitalaria y van a poder dar un socorrismo rápido, ¿sí? Nos vamos a adoptar, ¿sí?, todas las medidas necesarias siguiendo una metodología de actuación, ¿sí?, siempre preservando la vida y controlar el manejo de los heridos. Esto tienen que saber. Ya distintas fuerzas policiales la están usando al TSC. Y la medicina táctica, antes se hablaba que era la medicina que es una subespecialidad de la medicina de emergencia, pero últimamente el operador táctico, el socorrista táctico que hace TCC, es decir, el cuidado de las víctimas, ya lo están empezando a hacer los mismos miembros de las fuerzas especiales, porque no hay un médico o un enfermero en un grupo especial, sino que es muchas veces el mismo operador o alguien del grupo especial es el que se especializa en el socorrismo. Es decir, ya distintos grupos de reserva tienen uno o dos que son los que son especializados en estos temas. Entonces hay que formarse, capacitarse, entrenar, adiestrar y practicar todas estas destrezas para poder hacer, ¿sí? Entonces, lo más importante es estabilizar precoz y traslado rápido de la víctima. Vamos a apuntar en eso, a estabilizarlo. ¿Por qué? Porque un concepto básico en medicina táctica es que cada gota de sangre es importante para salvar la vida. Entonces, el primer hombre que aplique el vendaje, ¿sí?, ya sea uno mismo o un compañero, para frenar el sangrado, va a mejorar el pronóstico. Pero ojo, hay que tomar buenas decisiones, más si estamos en un terreno hostil. ¿Por qué? No es lo mismo una emergencia médica en un entorno civil que en un entorno de combate, ¿sí? Siempre hay que evaluar el entorno, ¿sí? Vamos a ver qué riesgo, observar, pensar y luego actuar con cuidado, ¿sí? Y no tratar de atender a alguien cuando la zona no es segura. Ahí estamos viendo dos imágenes. No es lo mismo uno que está atendiendo a un accidente de tránsito en un lugar seguro. Acá estamos simulando que un policía se está autoayudando y como que la zona no es segura y están cubriendo los 360 grados. Entonces, ¿por qué? Porque esto viene mucho de los militares. Una buena medicina puede ser una mala táctica. Ahí estamos viendo una imagen que un compañero está tratando de socorrer a su compañero que está herido y no evaluó qué pasó, quién lo hirió, y terminan tanto el herido como el socorrista muertos, ¿sí? O no es lo mismo, acá están policías tratando de reducir o atender a alguien y atrás hay más gente, no sabemos si esto es seguro, si alguien va a venir con un cuchillo. Entonces siempre hay que tratar de actuar en el momento correcto. Ese es el secreto. Es decir, que en los enfrentamientos, que si nos encontramos bajo fuego hostil, una decisión correcta desde el punto de vista médico puede ser un desastre desde el punto de vista táctico.
¿Qué es lo que enseña el TCC? Y vamos a ver también que bajo fuego enemigo la mejor medicina es la superioridad del arma. Ellos tratan siempre de dominar y controlar la amenaza. Nosotros, eso que ellos marcan como prioridades, y ellos dicen el médico se vuelve combatiente, nosotros en nuestro país no es que podemos ir y neutralizar de una. Ustedes saben más que yo que tratamos de no utilizar armas no letales o tratar de neutralizar la amenaza, siempre tratando de preservar también la vida del delincuente. Recordemos que vamos a aprender distintas competencias, ya sea bajo fuego enemigo, que se llama CUF. Vamos a aprender a atender a alguien en el campo táctico, que es cuando la zona se vuelve medianamente segura, ¿sí? Muchas veces uno es herido y cuando está herido en el medio del campo no podemos hacer nada hasta que buscamos una cubierta. Ahí aprenderemos a hacer el protocolo March y Pause y luego aprenderemos algunas medidas para atender y cuidarlo durante la evacuación en el caso que se retrase el servicio de emergencia. ¿Cuándo podrá actuar el médico como socorrista? Cuando la asistencia médica está retrasada o prolongada. Me encuentro en el interior, en la ruta, y yo llego primero y la ambulancia todavía no llega o no se había pedido. Ahí yo creo que un policía podría actuar, porque está actuando bajo la ley del socorrismo, es decir, tratando de preservar la vida. Si yo veo que alguien se está por morir desangrado y la ambulancia no llega o no va a llegar rápido, puedo actuar, ¿sí? Es decir, que cuando corre la vida inminente de alguien, uno puede actuar. Y también puedo actuar bajo fuego enemigo o en algunas situaciones o manifestaciones donde no va a llegar la ambulancia o no puede entrar, también puedo hacer una asistencia o un socorrismo táctico. Obviamente el policía sabe manejarse en un contexto hostil, ¿sí? Pero también deberá entrenar, conocer todas las medidas necesarias, todos los protocolos para poder salvar. Vamos a tener que aprender lo que es el triage, o sea con J, con G, que es la clasificación de las víctimas. Y también es importante planificar cuando yo vaya a una misión o a un lugar las posibles rutas de escape o de evacuación, saber a dónde está el puesto sanitario más cercano o algo si alguien sufre una herida. Todas esas estrategias que uno pueda planificar va a mejorar la asistencia rápida y va a tener un mejor pronóstico el herido. Y volviendo a la filmina de 1984 del coronel Belknap de las causas, ¿sí?, de muerte, yo quiero mostrarles cómo ha modificado la tecnología todo esto. ¿Por qué? Porque el TCC ha actuado en aquellos que se podían prevenir las causas de muerte. Ellos dividieron, clasificaron en el triage aquellas víctimas que van a fallecer rápidamente, de aquellas víctimas que pueden salvarse si reciben asistencia, o aquellas víctimas que no necesitan una asistencia rápida. Entonces, sabiendo seleccionar a quién le voy a dar primero la asistencia, ellos han mejorado también mucho el pronóstico. Entonces vamos a actuar sobre esos, sobre aquellos que podemos salvar si le damos la asistencia. Fíjense cómo la tecnología ha mejorado muchísimo, las medidas de bioseguridad. La causa más frecuente en la guerra de Vietnam fue los traumas en cráneo, y hoy, usando casco balístico y chaleco balístico, nos estamos ahorrando el 56% de las muertes. Después, las amputaciones o las mutilaciones por explosión, también mejoramos con la utilización de torniquetes o medidas para controlar rápido el sangrado. Y luego las causas que quedaban, las hemorragias en las extremidades, el neumotórax, el shock, generalmente son las que podemos salvar con los protocolos que vamos a aprender durante el cursado. Y hoy actualmente el TCC habla sobre las principales causas de muerte prevenible utilizando este protocolo. Por lejos, el 60%, 61% son las hemorragias, y sobre todo en las extremidades, ¿sí? En las extremidades superiores es más frecuente todavía. El neumotórax, tensión, obstrucción de las vías aéreas y la hipotermia. Es decir, que estas enfermedades que antes eran poco frecuentes, al haber utilizado chaleco antibala, casco balístico,
pasaron a ser estas las 4 causas de muerte más frecuentes, y sobre estas 4 causas vamos a trabajar en el protocolo MARCH que vamos a ver, y vamos a ir haciendo distintos controles, así que ustedes van a salir sabiendo cómo controlar hemorragias en extremidades, cómo detectar un neumotor a tensión y cómo prevenirlo, cómo manejar una obstrucción de la vía aérea por traumas en el cráneo y cómo vamos a prevenir la hipotermia. Fíjense una estadística del ejército argentino que tienen por lejos las heridas más frecuentes en las extremidades del miembro superior, ¿sí? Entonces, esto también vamos a practicar, y creo que el socorrista táctico, debe tener preparación física, una adecuada puntería, adecuada táctica y una buena preparación del TCC. A ver, acá, ¿me está pasando algo? No sé. También es importante la incorporación de tecnología, de equipamiento y sobre todo el entrenamiento permanente. Si uno no entrena las tácticas y no invierte en tecnología, por más que uno se capacite en el TCC, no vamos a poder salvar vidas. Es toda una combinación, ¿sí? El policía deberá autoasistirse, y en caso que no pueda o que pueda un compañero, lo va a hacer cuando la situación se asegura. Eso es la diferencia del TSC. ¿Por qué? Porque uno puede usar fuego de cobertura para llegar a dar asistencia a un compañero, ¿sí? Recordemos que el objetivo principal del TSC es tratar el herido, prevenir mayores heridos y completar la misión. Ellos compiten entre distintos fuerzas de seguridad en Estados Unidos, donde los Rangers son los que mejor entrenan en TSC y tienen menor mortalidad, el 3%. Yo creo, esto es una apreciación mía, que el sargento Cabral, soldado heroico, para mí es el padre de la medicina táctica en la Argentina. ¿Por qué? Porque si él no salvaba al general San Martín, no hubiésemos tenido un libertador de América. Entonces, creo que tanto la misión como prepararse y estudiar va a ayudar. Entonces, como inquietud, y para ir terminando, yo quisiera saber qué es lo que tiene uno, qué lleva en su botiquín, si está preparado como policía, o en mi casa si tengo algo para prevenir heridas, ¿sí? Y vamos a aprender también cómo armar un botiquín táctico personal y un botiquín de apoyo, que en las sílabas en inglés es IFAC, que es un botiquín individual, pero obviamente mejorado, que lleva cosas específicas. Y obviamente cuando yo les vaya cargando de contenidos, ustedes van a ir armando su botiquín. Necesito esto, y así vamos a ir mejorando. Bueno.